Estamos de vuelta en Grafos y Gestos y no puedo creer, de verdad, uno piensa que, o a uno también a veces nos gustaría dar buenas noticias, pero tenemos que ubicarnos en la realidad. Más allá del discurso está la realidad y la realidad es necesario hablarla y necesario visibilizarla y necesario decir lo que se piensa y decir, pues de alguna forma, y creo que el Grupo Fórmula lo ha hecho a lo largo de todos estos años, abrir la conversación, pero abrir la conversación también abre el corazón, también abre la mente, empezando por abrir los ojos. Eh, Kalimba Marichal vuelve a estar en acusaciones de abuso sexual. Esta sería la quinta vez que lo acusan de abuso sexual. Él ya tiene un antecedente. Hay que recordar que en el año 2010 fue acusado por Dayana Guzmán de violencia sexual. Esto conmocionó a México. O sea, no sé si recuerdan ustedes cuando Kalimba fue acusado en Chetumal, que estuvo de DJ, había incluso unas fotografías donde estaba con Dayana Guzmán y Tali se llama la otra muchacha que estuvo involucrada, y era impresionante ver lo contentas que estaban en ese momento, para después ser el caso quizás más sonado del 2010 y de muchos años más, porque a la fecha sigue arrastrando Kalimba Marichal esto a tal grado que el año pasado Melissa Galindo lo acusó de violencia sexual. Hace pocos días en las redes sociales una TikToker también lo acusó de violencia sexual y ahora, bueno, ya fue a comparecer al reclusorio Oriente y dijo: esto es una injusticia y a quien se atreva a dar este tipo de información que él considera que es falsa, será castigado con todo el peso de la ley. Y sí, en México existe un delito que se le conoce como falsedad de declaración, y la falsedad de declaración es grave, te vas a la cárcel. Si tú mientes ante una autoridad, te vas a la cárcel. Asimismo está el delito de daño moral, donde un agravio a tu persona, a tu prestigio, a tu imagen, a tu reputación, también es tremenda, y también hay un castigo para todo aquel que difame a una persona. Dayana Guzmán en aquel año dijo que en un bar de Playa del Carmen, donde había sido DJ Kalimba, se habían hecho amigos, habían llegado al hotel, y en el hotel todos se quedaron abajo y ella se subió con él, donde ella decía que fue víctima de violencia sexual. Kalimba estuvo preso debido a esto, incluso es que se acuerdan, México estaba paralizado cuando vimos a Kalimba con este traje naranja, cuando vimos cómo lo trajeron de Estados Unidos para llevar este proceso, cuando vimos que el artista de Tocando Fondo pues había verdaderamente tocado fondo y que defendía su inocencia con todo el alma y con todo el corazón, y que muchas personas a la fecha dicen, bueno, es que algo no checa, algo no está bien. Bueno, pues Kalimba en aquel momento salió absuelto. Sin embargo, las acusaciones han seguido, y no por una, sino por diferentes mujeres. Fue la audiencia y llegó Melissa Galindo a la audiencia, dicen que en un camionetón. Bueno, eso dijo Maxine Goodside en este mismo lugar, dijo en un camionetón. Y además llegó con unos lentes oscuros, bueno, guapísima y muy sonriente y muy amable, decidió dar entrevistas. Dayana Guzmán, que era la persona que lo había acusado en aquel 2010, después salió en Playboy, intentó ser cantante, intentó pertenecer al mundo artístico, no con mucho éxito. Tali, por su parte, dio hace un año o dos, una declaración con Gus Gris, donde platica que ella se sintió presionada incluso por el gobierno de aquel entonces. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, hay una serie de cosas que llaman la atención. Número uno, Kalimba sale y siempre ha dado la cara y ha negado categóricamente todas y cada una de esas acusaciones. No se le ha podido probar absolutamente nada. Es importante mencionar que en México existe el principio de presunción de inocencia y que incluso está consagrado en tratados internacionales. No estamos hablando de cualquier cosa. Y quiero que veamos la escritura de Kalimba Marichal. Esta letra que corresponde a un autógrafo, que además es una letra ligada, una escritura que va hacia arriba, una letra que es muy alta, va a ser una persona que es auditiva, que aprende escuchando. Tenemos también que es una inteligencia auditiva, una persona intuitiva,
una persona con agilidad mental, una persona desconfiada, y cómo no, si yo fuera Kalimba hasta de mi sombra, ¿verdad? Una persona que además necesita actividad constante, una persona independiente a la que no le gusta sentir que le debe nada a nadie, sino que lo que ha logrado ha sido por méritos propios. Y cuando uno ve a Kalimba, y lo veíamos tan enojado en el lenguaje corporal, lo veíamos con tanta impotencia, con tanto dolor. Y sí, una afirma que la zona media es tan pequeña, va a ser una persona mucho más sensible que una persona que tiene la zona media de la firma más grande. La zona alta de la firma, el mundo de las ideas. Zona media, las emociones, y partes bajas tiene todo que ver con el instinto. Entonces, lo que vemos en Kalimba Marshall es justamente esta personalidad que es extraordinariamente sensible. Ahora, Dayana Guzmán es esta mujer que además alza la voz a favor de Melissa Galindo en algún momento, y bueno, la realidad es que sale en defensa de Melissa Galindo. Fue ingresado, Dayana Guzmán en aquel entonces tenía 17 años, hoy por hoy sabemos que ya es incluso mamá. Y quiero leerles un poquito de la declaración que da Dayana Guzmán acerca de lo de Melissa Galindo. Dice, sí le creo, no la conozco. Lo digo para que no haya malos entendidos, pero le creo solamente por el hecho que fue la misma persona que a mí me agredió hace 13 años. Melissa Galindo, por su parte, generó una gran animadversión en las redes sociales. En un programa de televisión decían, ¿cómo te atreves, Marifer, a decir que tiene que ver la imagen física cuando vas a declarar? Pues claro que sí, todo el tiempo estamos comunicando. Incluso hay un estudio dentro de la sociología y dentro de la psicología que se le conoce como sociología de las tendencias. La forma en que te vistes, estás comunicando algo. Es atípico que estando en una audiencia que además fue diferida, tú salgas sonriente y feliz y con un tono de voz que de alguna forma no parecía ser un tono de voz sincero. Si bien es cierto, hay voces como la mía que son agudas, hay tonos de voz que no generan confianza, como por ejemplo que yo te dijera, qué linda te ves hoy, ay, pero qué hermosa estás. Se nota. Entonces, el lenguaje corporal de Melissa Galindo desafortunadamente no logró comunicar lo que ella quería. En cambio, únicamente desde el punto de vista del lenguaje corporal, pues parecía mucho más apropiado y congruente con una audiencia. Kalimba Marshall, vestido de traje, serio, preocupado, enojado, con las manos en forma de puño, con hombros muy tensos, que la que está muy relajada repartiendo autógrafos, sobre todo después del traumatismo que sufrió, que esperemos, y en caso de que sea cierto, que lo supere y que pueda seguir con su vida. También recuerdo perfectamente que hace unos meses Melissa Galindo me escribió por TikTok. Me escribió por TikTok para decirme que lo importante que era ser condescendiente con las víctimas. Creo que más importante que ser condescendiente, hay que ser imparcial. Y nosotros estamos aquí para dar una información, no para dar una postura. La información y el lenguaje corporal no tienen que ver ni con el género, ni con el dinero, ni con la persona. Tienen que ver únicamente con valoraciones que tienen que ver con un proceso neurofisiológico, como son los movimientos. De hecho, emoción quiere decir movimiento hacia afuera. Nosotros no estamos ni de un lado ni del otro. Estamos aquí para relatar lo que ustedes han hecho público, porque de ninguna manera los medios de comunicación lo adivinaron o se fueron a meter. Son cosas que ella misma subió a sus redes sociales en su momento y de esta manera se destapó. Si no, ni siquiera nos habríamos enterado. Por eso es tan importante y por eso es tan necesario hablar las cosas y entender que los litigios no solamente deben ser en la opinión pública, sino que todo lo que tú haces primero debe estar respaldado por una autoridad, por la ley. No es posible que primero levante la voz en redes y después, años después, acuda yo a una instancia, que primero vaya yo a una revista de espectáculos y años después ya vaya ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Esto, en lugar de ayudar a una narrativa de derechos, lo que genera es una distorsión de los mismos. Estamos en un momento donde cada vez tenemos más herramientas, incluso anónimas, para como personas defender nuestros derechos.
y las herramientas cada vez son más fáciles de utilizar. Vamos a hablar también del caso Patricio Carzut, vamos a hablar del Club de los Perritos, que para que vea que no todo en el mundo es feo, hay cosas que son agradables. Resulta que hay una iniciativa donde los perros van a tener una posibilidad de tener un registro, todo esto con el fin de una vida digna. Y tú vas a poner qué raza es o de qué tamaño es, qué características tiene para llevar un censo de población de los perros que además han sido compañeros del hombre. Justamente ayer estuve leyendo un análisis y un estudio reciente que la mujer fue decisiva para que los perros pertenecieran al núcleo familiar. El hombre, pues, tenía muy claro que el perro lo ayudaba a cazar, pero todavía no había llegado a este lugar donde le había dado esta conciencia y donde le había dado esta sensibilidad y esta característica de ser sintiente. Fue la mujer la que lo empezó a involucrar en estas labores familiares y la que lo volvió un miembro esencial de la familia. Eso es el perro. Y los perros merecen no solamente ser tratados con dignidad, sino también luchar por su libre desarrollo, luchar por sus cualidades, luchar porque tengan derechos. Porque además hemos visto que en México hay zonas de alto índice de abandono, zonas de alto índice de maltrato, y vale la pena hablarlo, vale la pena darle visibilidad.